Profe, ¿a qué horas va a dar la clase? La de hoy tal vez, pues pienso que no nos vamos a ir hasta las 5:30, yo creo que no. Eh, pero pues tenemos ese horario, ¿no? El horario sería hasta las 5:30, porque la semana pasada, el miércoles, me equivoqué de horario y trabajamos las dos, bueno, como 2 horas y más, 2 horas y 20 minutos creo que fueron. Pero hoy pues vamos a intentar que sea un poquito menos. ¿Por qué lo preguntas? ¿Tienes que hacer alguna actividad? ¿Tienes que salir antes? No, no, profe, porque yo dije como 2 horas de química, pero Sí, no, solo era para saber, gracias. bueno, la vez pasada sí las alcanzamos a hacer, sino que fueron antes. Pero no creo que nos demoremos tanto, ¿no? Que ustedes saben que pues que el horario normal era de 1 hora en el colegio. Sin embargo, depende pues de las cosas, si se entienden o no. Entonces va a ser de esa parte. Bueno, vamos a empezar. Entonces ya vimos lo que fue densidad. Ahora vamos a empezar, o ya vimos los conceptos esenciales de moles, que moles es una unidad que se ha inventado en química para poder realizar experimentos, poder realizar avances tecnológicos con unas unidades de medida un poco más entendibles, pero que es una forma de representar las grandes cantidades de átomos que hay en los elementos y en las sustancias químicas. Entonces hay muchas cantidades, ya sea de moléculas, estoy hablando de sustancias que están compuestas, o sea, por varios elementos, la unión de varios elementos, y al mismo tiempo de átomos. Entonces, para poder hablar de una forma como más fácil en química, se inventaron los químicos y bueno, en la antigüedad los químicos eran químicos físicos y matemáticos al mismo tiempo. Ahora sí, pues ya están como más especializados, pero antes los científicos eran filósofos, físicos, químicos, matemáticos, eran unos pensadores muy integrales. Entonces se inventaron el concepto de mol, que es una forma de representar la cantidad de materia que tiene una sustancia y de átomos. Nosotros la podemos tomar como una mol, como el número de Avogadro, que como lo decía la clase pasada, puede aparecer en unos libros como 6.022 por 10 a la 23, en otros libros puede aparecer 6.023, acá ponen un 3 por 10 a la 23 partículas, o algunos libros también lo manejan solo mostrando dos decimales, entonces después del puntico solo muestran el 0,2, pero siempre lleva por 10 a la 23. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Que este número es absolutamente grande. Lo puedo llenar con 23 ceros hacia la parte derecha. Entonces, imagínense, es un número grandísimo, grandísimo, porque precisamente hay muchos átomos en la sustancia, ¿cierto? O puedo decir que una mol es este número de Avogadro, como lo acabo de decir, o puedo decir que una mol es el peso atómico de un elemento. Cuando estoy hablando de un elemento, por ejemplo, dimos este ejemplo del hierro, solo estoy hablando del hierro, entonces busco en mi tablita periódica el peso y a eso correspondería una mol. Pero si yo estoy hablando de una mol, de un compuesto, que es un compuesto, la unión de varios elementos, por ejemplo, el agua. El agua está formado por 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces va a ser equivalente al peso de toda el agua. ¿Cuánto pesará el agua? Pues cada hidrógeno pesa 1, en total son 2, entonces 2 por 1, 2, más 16 del oxígeno, 18 gramos sobre mol pesa el agua. Entonces, una mol de agua pesa 18 gramos sobre mol. Listo. Eso fue lo que vimos. Esta era la primera actividad de la guía. Ya la hicimos, entre todos la hicimos, la socializamos. Hay varios niños que se han ganado muy bien sus puntos positivos. Estos puntos positivos les van a ayudar para definir la nota, porque ustedes saben que estamos aquí prácticamente haciendo la guía.
durante las clases, entonces estos puntos positivos les va a servir para determinar la nota superior. Esto ya lo hicimos, vimos que hay varias formas de determinar, entonces si ustedes quieren utilizar esta ayudita, estos triangulitos de gramos o de moléculas, lo pueden hacer, pero el día de hoy ya les voy a explicar, dejamos dos tareitas, una, leer, hacer lectura de esta parte de los ejemplos, y dos, traer una calculadora, ¿cierto? Entonces, la clase pasada explicamos este ejercicio en donde teníamos que hallar el número de moles. ¿Cómo hallamos el número de moles? Dividiendo la masa que me dio el problema, 18 gramos, dividido el peso molecular, que lo saco sumando los pesos de los elementos que forman la molécula, y luego de eso hice la división. Luego de hacer la división hicimos nos estaban preguntando el número de moléculas de glucosa, el número de moléculas de glucosa. Miremos aquí, todos nos vamos a ubicar aquí. El número de moléculas, este es el triangulito de moléculas. ¿Cómo lo podíamos hacer? Entonces, necesito saber el número de moléculas, entonces, para ese caso sería Y, ¿cierto? Y es el número de moléculas. Entonces tapo la Y y me queda una operación. ¿Quién se gana un puntico? Si yo tapo la Y aquí en este triangulito, ¿qué operación debo hacer? La multiplicación, la división. Muy bien. Uy, para allí respondieron dos, pero me regalan los nombres porque no alcanzo a identificar. Y igual a por N. María Barragán. A ver. Adriana González. Aquí, Barragán y Adriana González respondieron que una multiplicación, ¿cierto? Entonces, muy Sí, bien. señora. Lo que hago es, Barragán, ¿de qué curso es? Y Adriana González. 10-2. Ok, 10-2 y 10-2. Muy bien, entonces si tapo la Y, entonces la operación que tengo que hacer es una multiplicación, que voy a multiplicar el número de moles por el número de Avogadro, que ya me sé que es 6.022 o 6.023 por 10 a la 23 moléculas. Listo. ¿Cómo voy a hacer esa multiplicación? Entonces la vamos acá. Tengo 0.1 moles. ¿De dónde lo tengo? Lo hice en el ejercicio anterior, o simplemente la profesora me lo dio en un ejercicio, en el enunciado del ejercicio les puede haber dado el dato, ¿cierto? Entonces, en ese caso, tengo que multiplicar 0.1 por 0.1 moles, acá está 0.1 moles por el número de Avogadro. Entonces mire que acá utilicé el 6.023 por 10 a la 23. Personalmente yo uso mucho 6.023 por 10 a la 23, pero como son decimales, el resultado no va a variar mucho. Entonces estábamos diciendo que teníamos que tener la calculadora. Para tener entonces la calculadora, en este caso colocamos, tengo por favor a la mano la calculadora y le voy a colocar 0.1, el signo por normal, como lo hacemos normalmente en nuestra calculadora, y luego le coloco 6.23, que es lo que estoy haciendo acá, 6.23, y no voy a poner por 10, sino que voy a poner la teclita que la clase pasada les mostré, que es una tecla que está en la parte de abajo, en mi calculadora por lo menos, y en las calculadoras que he visto que se pueden bajar, las aplicaciones que se pueden bajar de calculadora científica también la manejan igual. Es una teclita que tiene la EXP mayúscula, coloco esa y pongo esa EXP equivale a todo esto por 10 a la, entonces 23 me faltaría colocar. Entonces vuelvo a repetir, coloco en la calculadora 0.1 por el signo de multiplicación,
6 punto, no 6 coma. Eso ya se los han explicado muy bien en matemáticas y física, que se pone es punto. La coma se utiliza mucho como para que nosotros nombremos los miles, pero el punto sí me indica los decimales. Entonces 6.023, la tecla EXP, que normalmente queda si es en la aplicación de la calculadora, a veces queda como una E pequeñita, y coloco el número 23. Eso me da igual a, y me dio el resultado. 6.023 por 10 a la 22 moléculas de glucosa. ¿Listo? Así habíamos quedado este ejercicio en la clase pasada. Vamos a revisar el siguiente. Entonces, al revisar el siguiente, nos podemos dar cuenta que lo primero que tenemos que hacer es identificar qué datos me dan y qué me están preguntando. Entonces, voy a preguntarle a, por ejemplo, a Daniel Martínez. Daniel Martínez, por favor, ¿me lees el primer problema que dice? Abres tu micrófono y lo lees, por favor. Daniel Martínez. Eso, ya te escuchamos, Daniel. No, es que no entendí bien todavía. Dime. No entendí bien todavía. No, estoy diciendo que me ayudes a leer el problema. Este primero. A leer, solo a leer, y lo vamos a ir resolviendo. ¿Cuántas moles de hierro representan 25.0 gramos de hierro? Necesitamos... Ahí. Espérame, Daniel. Espérame ahí. Entonces, ¿cuántas moles de hierro representan 25 gramos de hierro? ¿Qué datos me dieron acá? Me dieron 25 gramos de hierro. Entonces me dieron una cantidad de materia. 25 gramos de hierro. Entonces, esos 25 gramos de hierro es un dato que me dio el enunciado, y si yo me devuelvo aquí a me están preguntando las moles, ¿cierto? Daniel, respóndeme, si yo tapo las moles, ¿qué operación tengo que hacer? Si yo tapo en este triangulito la N, que significa moles, esto ya lo debieron haber copiado. Si no lo tienen copiado, igual está en la guía que ya está en el sitio web. Entonces, si yo tapo la N, Daniel, ¿qué operación debo hacer con las otras dos variables que me quedan? No sé, profe. Mira aquí, ¿estás viendo el triangulito? ¿Estás viendo este triangulito? Sí, señora. Listo. Voy a poner el cursor sobre la N, que es número de moles, que es lo que me están preguntando. Coloco el dedito o el cursor, en este caso, sobre la variable que me están preguntando. Ahora, dentro de ese triángulo, ¿qué variables quedarían? ¿Qué puedes ver? Si tapo la N, ¿qué queda? ¿Qué letras ves que quedan dentro de ese triángulo? La W y la M. Muy bien. ¿La W está dónde? Está al lado, está abajo, está arriba, con respecto a la M. Arriba. Entonces, cuando yo veo una variable arriba y la otra abajo, debo hacer una división. Miremos esta, Daniel. Cuando yo preguntaba acá, me preguntaban la Y, tapo la Y, me quedaba en el mismo espacio, en la misma línea, una al lado de la otra, las otras variables. Ahí es multiplicación. Pero cuando me queda una arriba de la otra,
es división. Entonces ahí me indica que para hallar las moles debo dividir W entre M. ¿Qué es W? Los gramos que me dan en el problema. Los gramos que me dan en el problema. ¿Y qué es M? M van a ser los gramos que yo saque del peso molecular de la sustancia. ¿Listo? Todos vamos ahí. Bien. Entonces, estás pendiente del micrófono, Daniel, para que te voy a preguntar. Entonces dice, necesitamos convertir gramos de hierro a moles. Eso es lo que nos están preguntando. Estos gramos de hierro, ¿a cuántas moles equivalen? Buscamos la masa atómica del hierro. ¿Para qué? Para hallar la M mayúscula. Buscamos la masa atómica del hierro y vemos que es 55.85. ¿De dónde saqué ese dato? Lo saqué de la tabla periódica. Si ustedes tienen la tabla periódica de Walter, entonces es el número rojito que se encuentra a mano izquierda superior. Acuérdense que yo les solicité la tabla periódica de Walter. Si no tienen esa tabla periódica y tienen otra, ubiquen cuál sería el número del peso atómico. ¿Listo? Entonces, es 55.85. O sea, ya tengo la letra, ya tengo la W, ya tengo la M. ¿Qué me falta hacer? Pues hacer la división. ¿Listo? ¿Todos vamos hasta ahí? Daniel. Sí, señora. Listo, tengo que hacer la división. Daniel, ¿tienes la tabla periódica de Walter o tienes otra tabla? O como estamos aquí en internet, aprovechen y buscan la tabla periódica, una tabla periódica que se vea bien de Walter. ¿Listo? La buscan pues en Chrome y ahí pues la encuentran. La buscan ahí en Google. Dime. Estoy en el celular. Pero sí tengo una tabla periódica. Listo, Daniel. Listo, tengo que dividir. Listo. Entonces, N sería igual a la división de W, que fue lo que me dieron los gramos que quiero cambiar. Entonces, esos gramos que quiero cambiar, ¿cuáles son? Los gramos de hierro que quiero cambiar a moles, ¿cuáles son, Daniel? ¿Cuáles serían, Daniel? ¿Quiero cambiar los 25 o quiero cambiar los 55 gramos? ¿Cuáles quiero cambiar? Los 25. Los 25, muy bien. Entonces, haciendo la ecuación, yo haría N es igual a 25 dividido 25 gramos de hierro. Este está muy fácil porque como solo es un elemento, es diferente cuando es un compuesto. Entonces, tengo 25 gramos de hierro dividido los 55.85 gramos, ¿cierto? Entonces ahí tenemos que voy a hacer una división. Entonces la división me va a dar, tengo que dividir 25 dividido 55.85, eso me da igual a 0.44. Yo recomiendo usar solamente 2 cifras después del punto. Como tenemos acá, voy a hacer aquí, aquí un pantallazo y vámonos aquí a Play. Aquí. Madeleine, ¿quieres hacer alguna pregunta? Madeleine, ¿tienes la mano levantada? Yo no. No, ya no. Listo. ¿Qué voy a hacer acá, niños? Entonces, resulta que con la ecuación nos dio la siguiente ecuación. Voy a hacerla acá.
Entonces nos dio N es igual a W dividido M, ¿cierto? Esa fue la ecuación que me dio ahorita. Entonces, N sería igual a W, serían 25. ¿De dónde salió eso? Del problema. Si yo quiero ponerle el punto, lo puedo hacer, pero pues son los mismos 25. Pero bueno, 25.0 gramos dividido, entonces los 55.85 gramos de hierro. Pero resulta que ese dato lo saqué de la tabla periódica. La división me dio 0.44. ¿Qué unidades? Entonces resulta que estos gramos son gramos mol. ¿Por qué? Porque lo saqué de la tabla periódica, ¿cierto? Siempre que saque un dato de la tabla periódica, entonces va a ser gramos mol. ¿Qué unidades puedo aquí, en este caso, cancelar? En este caso puedo cancelar Los gramos. gramos, ¿cierto? Y como tenemos gramos arriba y gramos abajo, se cancelan y las unidades que me quedan son estas moles. Esas moles me quedan libres, entonces yo aquí voy a colocar 0.44 moles. Entonces cancelé gramos y las unidades que me quedaron libres fueron moles. Los números sí se pueden dividir, ¿cierto? Entonces los divido y me da 0.44 moles. Entonces aquí las unidades de este sería mol. Ese fue el ejercicio que hice. ¿Cómo lo hice? ¿Cómo hice este ejercicio? Lo hice utilizando el triángulo, ¿cierto? El triángulo me indicó qué operación debo hacer, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el triángulo, al tapar la variable que voy a averiguar, me indica qué operación quedan haciendo las otras variables. Si quedan sobre la misma línea es multiplicación, si queda una arriba de la otra es división. Ahora miren aquí, ¿qué sucede acá? Yo acá voy a enseñarles algo que se llama factor dimensional, que al final de cuentas va a ser lo mismo que esto, va a ser igualito a esto, ¿sí? Pero ¿qué va a suceder? Lo único es que va a ser un poco diferente en la elaboración, pero en sí tiene que dar el mismo resultado. Ustedes deciden cuál van a hacer, si lo van a hacer por el triangulito o si lo van a hacer por factor dimensional. ¿Cómo es factor dimensional? Entonces, factor dimensional, yo voy a colocar de primeritas el dato que necesito cambiar y ese dato me lo da el problema en el enunciado que me dé la docente. Entonces, en este caso dije que quiero cambiar 25 gramos de hierro y lo quiero cambiar a moles. Entonces, saco el estándar del peso molecular del hierro. Entonces, lo saco de la tabla periódica. Entonces, acá lo tengo. ¿Qué tengo? Necesito cancelar gramos, entonces el dato de gramos lo tengo que poner abajo. Si lo hubiera puesto arriba, no se podían cancelar, entonces me hubiera dado mal. Entonces, en este caso, coloco el dato que quiero cambiar con las unidades. Abro paréntesis. Al abrir ese paréntesis voy a colocar la información que yo necesito. Yo sé que una mol de hierro pesa 55.85. ¿Por qué? Porque lo saqué de la tabla periódica. Yo puedo jugar con este dato colocando una mola arriba o una mola abajo dependiendo de lo que quiera cancelar. ¿Listo? Entonces, en este caso quiero cancelar gramos. Entonces, cancelo gramos y aquí cancelo gramos y la respuesta me daría en moles. ¿Qué operación tengo que hacer? 25 por 1 dividido 55 me va a dar 0.44 moles de hierro, ¿cierto? Nos dio el mismo resultado, pero entonces esto se llama, esto ya es una ecuación que sacamos con el triángulo y esto se llama factor dimensional. ¿Cómo lo vas a hacer?
como te sientas más seguro. Empecé por el triángulo porque normalmente a los estudiantes les queda más fácil utilizar el triángulo. Ya ustedes van a decir cuál les gusta más, cuál van a decidir como método para resolver el problema, pero les dio lo mismo. Ah, profe, pero es que aquí se ve un 8 de más. No importa, lo que pasa es que aquí yo solamente utilicé 2 decimales y aquí ellos utilizaron 3 decimales, pero es lo mismo. ¿Listo? Entonces dice, la unidad del dato y del denominador del factor de conversión debe ser la misma. Entonces, este dato acá de conversión, este dato debe ser el mismo que está en la tabla periódica para el hierro. ¿Listo? Entonces, hasta aquí que hemos dicho, yo puedo usar el triangulito o puedo hacer factor dimensional. ¿Qué les gusta más a los estudiantes? Normalmente les gusta más utilizar el triangulito. Ustedes miren. Vamos a leer este. ¿Cuántos átomos de magnesio están contenidos en 5 gramos de magnesio? Necesitamos convertir gramos de magnesio a átomos. Para este factor de conversión necesitamos la masa atómica, que es 24.31 gramos. ¿De dónde sacaron los 24.31? Pues de la tabla periódica. Se busca en la tabla periódica cuál es el peso atómico o la masa atómica del magnesio. ¿Cuál es la masa atómica del magnesio? Si yo lo hago por el triangulito, me va a dar esta misma ecuación. ¿Por qué? Porque tapo la n y me dice que haga una división. Entonces me va a dar lo mismo. Lo vamos a hacer aquí al ladito. Ustedes van a definir cómo lo van a hacer. Entonces, si es por el triangulito, entonces el triangulito vuelve y me dice, tapo la n y me dice que n va a ser igual a dividir W, que es el peso que me da en el problema, que en este caso son estos 5, dividido, hago con el slash, la M, que es la masa molecular, que la saco de la tabla periódica, y siempre, aunque ahí no diga, yo le voy a poner las unidades gramos sobre mol, gramos sobre mol. ¿Qué quiere decir eso? Que una mol de magnesio pesa eso, o tiene esa cantidad de gramos. Entonces voy a resolver. Entonces aquí resuelvo. Lo primero que hago después de escribir la ecuación es despejar. La W equivale a 5. Entonces N es igual a 5.00, ¿cierto? Gramos. Dividido, voy a poner la división. En este caso sería el peso molecular o el peso atómico, en este caso porque es solo un elemento del magnesio, que lo saqué de la tabla periódica, que es 24.31 gramos sobre una mol. Es lo mismo. Si yo le pongo, normalmente en química, el 1 se puede obviar. Si yo quiero, le puedo poner una mol, si yo quiero, ¿cierto? Si me confundo, pues mejor solo le pongo mol. Pero ¿qué quiere decir esta relación? Que voy a dividir 5 entre 24.31 gramos, que son los gramos que pesa el magnesio por cada mol que hay de magnesio. Entonces aquí, ¿qué unidades puedo cancelar? Esto me va a dar igual a. Entonces vamos a hacer la división. Entonces divido 5 dividido 24 punto, no van a poner coma, 24.31, eso va a ser igual a 0.20. Entonces coloco 0.20, no me van a poner 0, 0.20. ¿Qué unidades puedo cancelar? Entonces aquí voy a buscar mi cosita y le voy a cambiar aquí el color, pongámosle verde. ¿Qué unidades le puedo cancelar? Puedo cancelar las unidades que estén igualitas arriba y abajo. Gramos y gramos. ¿Por qué están abajo? Porque acuérdense que esto es división. Esto es división. Gramos y gramos. Dime. Profe, es que al momento de yo hacer, digamos, la división que estás diciendo, Sí. o sea, es distinta. Da como 2.05. Estás utilizando
mal el punto de acá, si lo pusiste bien, 24.31. Sí, profe. Rectifícalo. Vuélvelo a hacer. Mira a ver si tu calculadora está en DEG, en DEG. Que no vaya a estar ni en radianes, ni que esté en otras, sino que esté en DEG. Vuélvelo a hacer. Si quieres, haz 5 dividido 24.31 y te debe dar 0.20 y las unidades en las cuales te tiene que dar, entonces las unidades en las cuales queda sería mol. ¿No? Este sería mol. ¿Rectificaste quién me estuvo preguntando? ¿Ya te dio bien el Profe, dato? sí, me vuelve ¿Sí? a dar lo mismo. Pero, Me vuelve bueno, a dar lo mismo, profe. ¿hay algo mal hecho? Se queda la cámara y te muestro. Bueno, A mí también me pasa lo mismo. abre la cámara si quieres. Aquí vemos que tienes que poner 5 dividido. ¿Vas a abrir la cámara, nena? ¿Quién me estaba hablando? Ahora se perdió. ¿O a quién también le pasó lo mismo? ¿Hay otros niños que les dio el mismo resultado? Profe, a mí me dio a la menos. Por 10 a la menos. Profe, yo estaba haciendo y se lo quito. ¿Cómo? Ah, no, pero es que me dijeron que iban a compartir cámara. ¿Y ahora? Hola, Pero yo no. Osorio. Profe, Dime, ¿estás compartiendo audio? profe, mira, yo voy a voltear la cámara y te voy a mostrar. Bueno. Pero abre la cámara porque todavía no se está viendo. Espera, profe. Sí, ahí ya se está como empezando a ver. Espera. Espera, profe. Mira, profe. Eso es lo que me da. Retírala un poquito que no se ve muy claro. De todas maneras. Espera, profe. Da por 10 a la menos 0,1. Ah, lo tienes ¿Ya, en notación. ¿O toca cambiar las radianes? ¿Es que es la calculadora? ADEC, Yo ADEC. creo. Ah, ADEC. listo. Ya la cambio y le confirmo. Espera, profe, entonces. ¿Sabes qué te está pasando? Que te lo está expresando con notación científica. Por 10 a la menos 1. Es decir, que tienes que correr a la menos 1, es que tienes que colocarle un 0 a la izquierda. 5 punto qué. 0. Espera, profe. Profe, qué pena, yo tengo la calculadora celular y también me aparece lo mismo y no. Porque la tienen en notación científica. Cuando sea notación científica, No, profe. les va a quedar por 10 a la menos algo o por 10 a la 0,1 o a la 1. No, profe, es que mi celular y no, eso no se puede cambiar ni a científica ni a nada, eso queda normal, pero no, yo puse lo mismo y me sale lo mismo también como a ellos. O sea, sale 0.25, no sale 6. Profe, da lo mismo. A mí el resultado sí me da lo que la profe dice, que es Tiene que dar eso. 0.205. Miren, niños, les voy a mostrar. Paola, deja de mostrar la cámara. Voy a empezar a mostrar la mía. Mire, yo la bajé porque se acuerdan que la clase pasada me di cuenta que mi calculadora no tenía pila. Bajé la aplicación en el celular y tengo 5
5, si quiero le pongo el punto 5.00. Paola, ya porfa, cierra micrófono. Entonces, tengo 5 dividido 24, 24.31 y la respuesta, a ver, aquí se borró. Ay. 24, es que estoy con los audífonos de mis hijas. Ay, que se me fue. Y me da tal cual el dato que estamos 5 dividido, el peso es 24.30 y eso me da igual a 0.20. Si solo uso 2 decimales me da 0.20. Y está en DEC. Mira que tengo la calculadora en el celular y aquí dice DEC. ¿Sí ven? Normal. DEC normal. ¿Listo? Así tiene que estar indicado. Entonces siempre voy a pedirles que utilicen 2 cifras después del punto. ¿Listo? Entonces ahí sí la cuestión es cómo tengan organizadas la calculadora. Listo. Volvemos aquí. Todos están viendo aquí Paint, ¿cierto? Yo puedo elegir hacerlo por este método, que es el del triangulito, que como les digo, normalmente a los estudiantes les gusta más, o hacerlo con este. ¿Cómo se llama este? Este se llama factor dimensional. Este es factor dimensional. ¿Qué pide el factor dimensional? Que yo ponga... este factor dimensional me pide que yo ponga el número que quiero cambiar, lo pongo solito de primeritas, abro paréntesis, dentro de ese paréntesis voy a colocar aquí un estándar, que en este caso es el estándar del peso molecular o peso atómico, en este caso del magnesio, y coloqué abajo las unidades que necesito cancelar. ¿Qué unidades necesito cancelar? Gramos. ¿Y qué unidades que necesito libre? Moles. Entonces, ¿qué va a ir con gramos? El dato del peso, 24.31, y arriba una mol. Entonces, en este caso voy a cancelar lo que necesito cancelar, gramos y gramos cancelo. ¿Qué unidades me quedan? Las unidades de moles. Multiplico 5 por 1, lo que esté en el mismo sector se multiplica. Esta rayita significa división, entonces 5 por 1, 5 dividido 24, me da 0.20, o si utilizo 3 cifras, 0.206 moles de magnesio. Entonces, ¿aquí a qué voy? Que ustedes se pueden casar con factor dimensional o con el triangulito. ¿Qué creo que normalmente escogen los estudiantes? El triangulito. ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es tapar la variable que me están preguntando y miro las otras dos que quedan haciendo y hago la operación. ¿Listo? Entonces, vamos entonces a ver los ejemplos de acá. Ya hicimos este ejemplo. Entonces, ahora estos serán de moles, ¿cierto? De moles. Ahora vamos a utilizar, este numerito tiene que ser pequeñito. Bueno, vamos a utilizar, en este caso, vamos a utilizar ahora el otro triangulito, el triangulito de Y. ¿Listo? Entonces dice, ¿cuál es la masa de 3.01 por 10 a la 23? Acá no está anotado, por favor lo anotan. Pilas aquí, repito. ¿Cuál es la masa de 3.01 por 10 a la 23 átomos de sodio? Entonces me están preguntando cuál es la masa. ¿Cuál es la masa? Y me están dando la cantidad de átomos. Yo quiero saber, estos átomos, ¿a cuántos gramos equivalen? ¿A cuántos gramos equivalen?
¿Qué debo sacar? Utilizaremos la masa atómica del sodio. Entonces, ¿cuál es la masa atómica o el peso atómico? Ese lo tengo que sacar de la tabla periódica. Entonces, lo busco, lo consulto y me dice que es 22.99. En otras tablas estará 22.98. Y el factor de conversión. Este sería factor de conversión. Entonces, ¿cómo sería factor de conversión? Entonces, yo necesito cambiar este dato de átomos, lo necesito cambiar a masa. Entonces, ¿qué sé yo? Yo sé que 3.01 por 10 a la 23, este 23 pequeñito, porfa, 10.23 átomos de sodio, entonces equivalen 6.23 por 10 a la 23. ¿De dónde saqué ese número? Ese número es el número de Avogadro, que decíamos que una mol equivale a 6.23 por 10 a la 23 átomos. Ese es el número de Avogadro. Y arriba le pondría el número y el peso atómico. Cancelo átomos con átomos y la respuesta me da en gramos. Cuando me pregunten masa, siempre la respuesta va a dar en gramos. ¿Qué operación debo hacer? 3.01 por 10 a la 23 por 22.99, háganlo por favor en su calculadora, dividido 6.23 por 10 a la 23. Pilas que aquí me falta el 23 y este 23 no es tan grande, sino es pequeñito. Voy a corregirlo para la próxima. Hice la copia de internet, pero resulta que está regulimpis. ¿Cuánto me tuvo que haber dado? 1.31 por 10, ya voy a confirmar, yo lo voy a hacer también en mi calculadora, entonces vamos a hacerlo todos al mismo tiempo. Entonces voy a colocar 3.01, coloco, no voy a colocar por 10 a la 23, sino coloco en mi calculadora, tecleo EXP, y pongo el número 23. Ya les muestro, abro cámara para que vean cómo quedó en mi calculadora. Por 22.99, eso me va a dar igual a 6.91 por 10 a la 24. Esperen, les voy a mostrar primero eso. Mire cómo va. Mírelo, si quieren tómenle pantallazo para que después de la clase lo analicen, lo piensen, ¿cierto? Igual ahorita vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Si hay alguna pregunta, pues soluciono la pregunta. ¿Listo? Ahí vamos. Ahí que hice solo la multiplicación. ¿Qué me falta hacer? ¿Qué me faltaría hacer? Me faltaría hacer la división. ¿Por qué número lo tengo que dividir? Lo tengo que dividir, entonces ese resultado dividido 6.023 EXP a la 23 sería igual a 1.31 por 10 a la 22. ¿Listo? Lo van a realizar, por favor, en su calculadora, a ver si les da eso. Y con eso me confirman. Si les dio o no les dio. Si quieren me comparten pantalla. Digo pantalla no, sino cámara. A ver si les dio lo mismo. Por ejemplo, a Paola. Si te dio el mismo resultado. Ya lo compartimos acá. Paola, ¿te dio el mismo resultado? Paola. Si les está dando el mismo resultado, ¿cómo van con eso? Profe, no he podido configurarla. Ok. ¿Quién estaba por ahí? Creo que Jeffer. ¿A Jeffer le dio lo mismo? Profe, la estoy volviendo a hacer porque creo que copié algo mal, entonces la estoy volviendo a hacer. Bueno, listo.
Acuérdense que quedó el resultado de la multiplicación, quedó 6.91 XP a la 24 dividido 6.023 exponente a la 23. Profe, qué pena, es que como tengo el celular y no tengo la calculadora, a mí no me deja. No, pero a mí me está dando 11.47. 11.47 sin colocármelo con exponente. ¿Cómo te dio, Jeffer? Dile al niño que chao. Laura Daniela hace rato. Cierra el micrófono. ¿Cuánto les dio, niños? A mí me dio, confírmeme, 11.47. Profe, yo a no mí pude me hacer nada. dio 1.14. 1.14 también te hubiera podido Aquí dar también con me dio un, 1.14. ajá, exponente a la que, Por 10 a la 26. bien, válido. Lo que pasa es que ustedes tienen que aprender a interpretar los números. Ustedes ya debieron haber visto notación científica en física, ¿cierto? ¿O no cierto? Yo creo que sí. Entonces, ¿qué es lo que me hace esa notación? Esa notación me puede correr ese puntico hacia la derecha o hacia la izquierda. Si está hacia la izquierda, el exponente va a estar negativo. Si está hacia la derecha, el exponente va a ser positivo. O sea que es un número muy grande. Pero para no, en la calculadora no mostrar, o a veces nosotros no dar la respuesta en esos números tan grandes, porque necesitaríamos escribir 20 números, 30 números, se hace este tipo de ejercicio que es notación científica. Entonces, en ese se deja un decimal más pequeño y se coloca por 10, o sea que es como si tuviera más ceros, tiene más números hacia la derecha o hacia la izquierda. ¿Listo? Entonces, a los que les dio 1.14 por 10 a la 26, está bien. Está supremamente válido, hicieron bien el ejercicio, que creo que fue a María Barragán. ¿Y a quién más le dio? Por ahí escuché a un niño. ¿A quién más le dio así? Profe, a mí me dio 1.38. 1.38, bueno, ahí sí está, la calculadora estaba aproximando un poquito diferente, pero no está tan diferente el resultado. Bueno, ahora les quiero preguntar. Dime. Profe, a mí me dio 1.14 a la 10 a la 47. ¿Te dio cómo? A mí me dio 1.14, pero fue por 10 a la 47. Pero, ¿hiciste división? Es que cuando se hace división tiene que quedar con el mismo exponente o cambia en dos cifras, pero tanto no. Ahí tendrías que revisar tu calculadora, porque ahí sí como complicado. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer los ejercicios para saber si es problema la calculadora o es problema del proceso que estoy haciendo. ¿Listo? Ahora, aquí pongo otro ejemplo, pero este ejemplo, todos por favor, ¿me están viendo la pantalla? Sí, señora. Listo. Señora. En este ejemplo, ya no voy a hablar de un solo elemento. En los tres anteriores ejemplos hablé de solo un elemento. Acá voy a hablar de un compuesto. Mire, dice, ¿cuántas moles? O sea, me están preguntando N. Ustedes deciden, lo hago por factor dimensional. Este que estoy mostrando acá es factor dimensional, ¿cierto? Todo esto que está acá es factor dimensional. Lo puedo hacer así como factor dimensional o lo puedo hacer mediante el triangulito.
¿Cómo les gusta más? ¿Como factor dimensional o como el triangulito? ¿Quién me responde? El triangulito. ¿Cierto? Con el Normalmente, triángulo, profe. normalmente les gusta a los estudiantes más el triángulo. ¿Cuál es la diferencia entre los ejemplos que di anteriormente y este? Es que este no es de un solo elemento, sino que se me complica un poquito, solo le aumenté un pasito de más, porque aquí estoy hablando de un compuesto. Un compuesto es la unión de varios elementos. Aquí, ¿quiénes se unieron? El sodio, el oxígeno y el hidrógeno. Esto se llama hidróxido de sodio. Entonces, dice, ¿cuántas moles de hidróxido de sodio hay en 1 kilogramo de esta sustancia? Entonces, aquí ya le puse kilogramo, ¿cierto? Kilogramo, que sería otra cascarita. Siempre tenemos que utilizar los datos en gramos, pero yo ya sé sacar o cambiar, ya sea por regla de 3 o factor dimensional, yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos, ¿cierto? Entonces puedo cambiar fácilmente las unidades según mi acomodo. Listo. Entonces tenemos que, voy a otra vez a hacerlo acá. ¿Qué hice acá? Entonces tengo sodio, cantidad, ¿cuántos hay? ¿Cuántos sodios hay? El numerito de abajo me indica la cantidad. Si no tiene nada, es como si tuviera un 1. Entonces hay un sodio, hay un oxígeno y hay un hidrógeno. Y estos de acá es el peso atómico. ¿De dónde lo saco? De la tabla periódica. Esto lo saco de la tabla periódica. Entonces, multiplico la cantidad por el peso atómico. En cada caso, 22.99. Si lo quiero hacer aproximado, lo puedo hacer aproximado, que ya todos ustedes lo saben aproximar, no hay problema. Lo aproximo. 1 por 22.99, pues 22.99. 1 por 16, pues 16. 1 por 1.01, pues 1.01. ¿Y qué hice? Sumar. Sumé. Me gustaría que este puntico estuviera aquí debajo. Sería lo más lógico. Puntos debajo de puntos para que se viera la suma bien organizada. Al sumar esto me da 40 gramos. 40 gramos. ¿Qué pesa 40 gramos? Pues pesa 40 gramos, esta parte, este compuesto pesa 40 gramos por cada mol, pesa esto. ¿Por qué le pongo mol? Siempre que yo saque el peso, acuérdense que yo siempre les hacía poner la linecita y mol. Siempre hacíamos eso. Entonces, en este caso, por allá la niña que está compartiendo pantalla, está compartiendo... Abrió cámara una compañera. ¿Quién es? Adriana, estás compartiendo la cámara. Para que la cierres. Eso. Aquí. Bueno, vamos a hacer este. Entonces, este me va a indicar la cantidad. Este me va a indicar la cantidad. Este de acá me va a indicar el peso de la tabla periódica. El peso de la tabla periódica, ¿cierto? Esto por esto por esto, y aquí lo que voy a hacer es sumar. Voy a sacar el total. Y ese total me va a indicar, que va a ser gramos sobre mol. Gramos sobre mol. Aquí faltó eso. Gramos sobre mol. Luego de que yo haya determinado el peso molecular, sí paso a resolver el problema. El problema aquí tiene una dificultad porque resulta que estas unidades me las dieron en kilogramo. Yo no puedo utilizar eso mismo. ¿Por qué? Porque aquí yo tengo gramos. Entonces, no es compatible kilogramo y gramo. Pero yo sé que este dato yo lo puedo cambiar de kilogramo a gramo
con un factor dimensional. ¿Qué quiero cambiar? Este dato. Coloco es 1 kilogramo de hidróxido de sodio, lo coloco de primerazo, ¿cierto? Abro paréntesis y dentro de ese paréntesis yo coloco lo estándar. ¿Qué es lo estándar? Yo sé que 1 kilogramo tiene 1000 gramos. Como acá tengo kilogramo y quiero cancelar kilogramo, lo coloco abajo y entonces en ese caso tendría kilogramo, cancelo kilogramo y arriba digo, coloco en el numerador 1000 gramos. Entonces, cancelo kilogramo, kilogramo y la respuesta me va a dar en gramos. 1.00 por 1000 dividido 1 me va a dar 1000 gramos. Entonces, ahora sí, las unidades sí corresponden. Entonces, si tendría gramos, ¿cierto? Y acá tendría gramos. Entonces están en las mismas unidades, me sirven las unidades, entonces lo voy a utilizar. Bien, si lo hago por factor dimensional, entonces estos 1000 gramos, ahora es lo que quiero cambiar. ¿Qué quiero cambiar? Quiero cambiarlos de gramos a moles. Entonces coloco, abro paréntesis, necesito cancelar gramos, entonces coloco los gramos abajo, 40 gramos, y arriba las moles, 1 mol. Cancelo gramos y cancelo gramos, gramos y cancelo gramos, y multiplico 1000 por 1, dividido 40, me va a dar igual a 25. Listo. ¿Cómo hubiese sido si tuviera el triangulito? Si tuviera el triangulito, entonces tenemos ese triangulito acá, ¿cierto? Entonces, ese triangulito, vamos a ver si se deja modificar. Ese triangulito es así, ¿cierto? Entonces tenemos, vamos a elaborar el triangulito. Ay, no. Voy a hacer el triangulito, ¿cierto? ¿Qué me dice el triangulito? El triangulito me dice que N, que es el número de moles, N, que es el número de moles, va a estar acá. W, que en este caso W es la cantidad de gramos que me dan en el problema, van a estar en la parte de arriba. Y aquí va a estar M, que M es la masa molecular que yo saqué de la tabla periódica. Si es de un elemento, es solo un elemento. Como en este caso era un compuesto, yo tuve que sacar el peso de todo. Listo. Entonces, que en este caso, tengo este triangulito. Entonces dice, tengo mi triangulito. ¿Cuántas moles de NaOH? Moles de NaH. Entonces tapo esto. Entonces en este momento voy a colocar, voy a tapar esto, voy a ponerle una estrellita acá. Si lo tapo, ¿qué operación me queda? ¿Y qué variables me quedan? Me queda que debo dividir W entre la masa. Entonces, en ese caso, voy a hacer la siguiente operación. Entonces, N va a ser igual a W dividido la masa. Entonces, reemplazo. N es igual a W, el peso que me dieron. No puedo usar 1 kilogramo, sino que uso el dato cambiado a gramos. Yo sé que 1 kilogramo equivalen a 1000 gramos. Entonces ahí voy a colocar 1000 gramos dividido M. M es el peso molecular del compuesto. ¿Cuál era el compuesto? NaOH. ¿Cuál es el peso molecular? 40 gramos sobre mol. 40 gramos. ¿Cómo lo determiné? Buscando la cantidad. La cantidad son los datos de abajo, los numeritos de abajo. El peso, que es el peso que te saco de la tabla periódica. Multiplico la cantidad por el peso y eso al final sumo para un total de 40.00. Si quiero usar los dos ceros, los utilizo. Si solo quiero poner 40, solo pongo 40 unidades gramos sobre mol, que fue lo que coloqué acá, gramos sobre mol. Siempre lo tengo que poner de esa forma.
Entonces eso va a ser igual a n igual a, voy a dividir. Entonces, ¿qué es lo que voy a dividir? 1000 dividido 40 igual. Entonces, ¿cuánto me dio? Me dieron 25. Ay, perdón. Me dio 25. ¿Qué unidades? Pues qué unidades puedo cancelar y qué unidades me quedarían libres. Voy a escoger acá qué unidades puedo cancelar. Puedo cancelar gramos y puedo cancelar gramos porque están arriba y abajo y quedan qué unidades, moles. Entonces aquí me quedarían 25 moles. Y esa sería la respuesta a mi problema. ¿Cómo lo puedo hacer? Lo puedo hacer con factor dimensional, esto es con el triangulito, o lo puedo hacer por factor dimensional, que la respuesta va a ser la misma. Tiene que ser la misma respuesta, pero yo elijo qué método escojo, qué método me queda más fácil a mí. ¿Listo? Si lo cojo por el triangulito o hago factor dimensional. ¿Listo? Sigamos viendo los ejercicios. Entonces, ¿qué sigue? Ahora dice, lo mismo, ¿cuál es la masa atómica? ¿Cuál es la masa de 5 moles? Ahora me están preguntando moles de agua. Moles de agua, ¿cuál es la masa de moles de agua? Si calcula, lo primero que tenemos que hacer es calcular la masa molar del agua. Entonces, ¿qué hago? Elemento, hidrógeno. Cantidad, tiene un 2 abajo, entonces cantidad 2. ¿Cuánto pesa? Busco en la tabla periódica, pesa 1.01. Ahora, ¿qué otro elemento acompaña al hidrógeno? Solamente acompaña el oxígeno. Si hubieran más elementos, los hubiera puesto aquí en la filita. Solo hay un oxígeno. ¿Por qué solo hay un oxígeno? Porque al lado del oxígeno no hay nada, entonces supongo 1. Busco el peso, acá lo aproximaron, el peso del oxígeno es 15.99 o lo aproximan a 16. Multiplico y sumo y saco el total. Acá lo hicieron con factor dimensional. Entonces el factor dimensional dice que necesito cambiar 5 moles, coloco 5 moles. Sé el estándar que lo acabo de sacar, el estándar me dice que 18 gramos sobre mol, no olviden sobre mol, tiene esta sustancia, pesa eso, entonces eso equivaldría a una mole. Entonces necesito cancelar moles, entonces coloco moles abajo y arriba dejo los gramos. ¿Qué operación tengo que hacer aquí? Una multiplicación. ¿Qué pasaría si yo lo hago con el triangulito? ¿Qué pasaría si yo lo hago con el triangulito? Entonces, voy a quitar esta estrellita. ¿Será que ya la puedo quitar? Creo que no. Bueno, entonces vamos a hacerla fácil. La voy a borrar. Y voy a colocar la N. Listo. Resulta que ahora en este ejercicio voy a tapar lo que me están preguntando para saber qué ecuación me va a salir. Muy atentos aquí a este nuevo ejercicio que estoy haciendo. Entonces me están preguntando ya no las moles, o sea, ya no la N. Es más, en el problema me dieron que eran 5 moles. Yo ya sé a cuánto equivale la N. Me están preguntando es cuántos gramos se obtienen de esas 5 moles. Esto es el peso molecular, lo que sacó la tabla periódica. Eso lo averigüé, ¿cierto? Y lo que necesito saber es esto. Entonces le voy a poner la estrellita acá. Voy a ponerle la estrellita acá. ¿Qué operación vemos que tengo que hacer? ¿Alguien que me diga, por favor, para puntico? Multiplicación. Multiplicación. Muy bien. ¿Quién contestó de primera? ¿Es un niño, por favor? Jeffer. Jeffer, listo. Entonces aquí, Jeffer, muy bien. Haciéndolo con el triangulito me dice que para hallar la masa a la cual equivalen esa cantidad de moles debo hacer una multiplicación. ¿Qué debo multiplicar? Entonces aquí es cuando hago el ejercicio. Ustedes obviamente ven el cuaderno, pueden ir tomando apuntes, ¿no?
Si necesitan, profe, espera un momentico que va a tomar apuntes, me avisan, o le van tomando pantallazos o capturas en el celular, ustedes van mirando qué necesitan para que ahorita se pongan a hacer los ejercicios. Entonces, multiplicación. ¿Cómo me quedó la ecuación? La ecuación aquí va W, ¿cierto? Entonces, W es igual a multiplicar N por, acá, ¿cuál sería? Pongámosle puntico. N por, ese puntico es por. ¿Listo? Es que no lo tengo aquí a la mano que quede más hacia la mitad. N por M. Entonces, W sería igual, reemplazo. N creo que era 5 moles, si no estoy mal. Problema. Sí, 5 moles de agua. Y las moles de agua, todo el peso molecular sería 18. 5 moles, ¿cierto? 5 mol, en minúscula. 5 moles por el peso molecular del agua. ¿Cuánto pesa el agua? El agua pesa 18 gramos sobre mol. ¿De dónde sacamos esos 18? Pues de sacar el peso del hidrógeno, multiplicarlo por 2 y sumarle el peso de un oxígeno, porque el agua solo tiene un oxígeno. Entonces, multiplico. Voy a hacer la multiplicación. 5 por 18 sería igual. Entonces, tenemos W igual 5 por 18 me da 90. ¿Qué unidades me quedaría la respuesta? ¿En qué unidades? ¿Qué puedo cancelar? Entonces aquí reviso. ¿Qué puedo cancelar? ¿Qué hay arriba y abajo? Cancelamos mol. Mol, muy bien. Entonces voy a cancelar mol. La voy a colocar con verdecito. Cancelo mol y cancelo mol. ¿Qué unidades me quedan libres? Gramos. La respuesta entonces me da en gramos. Tómele una fotico, hágale captura de pantalla para que nos quede. Ay, bueno, que quede el gramos ahí al piecito del 90. Aquí disculparán mis habilidades con Paint. Bueno, este gramos acá, ¿listo? 90. Entonces, ¿qué quiero que en este momento decidan si van a utilizar el triangulito o si van a utilizar el factor dimensional? Normalmente a los estudiantes les gusta más el triangulito. Entonces, ¿cómo se sientan ustedes mejor? Lo importante es que realicen los ejercicios. Vamos a mirarlos. ¿Necesitan tomar apuntes o ya puedo cambiar de pantalla? Espera, profe. Bueno, le dice un momento, por favor. Listo, ya les di un tiempito. Ahora vamos a utilizar aquí. Vamos a ver el otro. Listo. ¿Cuántas moléculas? Entonces, cuando me están hablando de moléculas, ya me están hablando del otro triangulito. Como a ustedes les gustó el triangulito, entonces vamos a hablar. Ya no es el triangulito de gramos, sino el triangulito de moléculas. ¿Listo? O sea, este. Este que está acá. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar acá. Entonces, tengan en cuenta que es ese cuadrito, ¿no? Y tenemos este. Entonces nos dice, ¿cuántas moléculas de ácido clorhídrico
nos dicen un compuesto, o sea que para sacar el peso tengo que saber el peso multiplico por las cantidades que son los números de abajo, revisando aquí tiene un 1 imaginario y tiene un 1 imaginario, entonces hidrógeno cantidad 1 por su peso que lo saqué de la tabla periódica, cloro cantidad 1 porque abajito de él no tiene nada, entonces es un 1 imaginario por el peso que saqué de la tabla periódica, que utilizo siempre solo 2 decimales porque a veces aparecen 3, 4 decimales, no me interesan los otros, solo 2 decimales. Multiplico la cantidad por el número y eso me va a dar un subtotal que voy a sumarlos y me va a sacar el total. Acuérdense que aquí tienen que poner gramos sobre mol. ¿Qué quiere sobre mol? Que una mol de ácido clorhídrico pesa 36.46 gramos o que 36.46 gramos equivalen a una mol. ¿Listo? Y lo que me están preguntando, ¿cuántas moléculas hay en 25 gramos? Entonces, el enunciado me da que hay 25 gramos, es lo que me da el enunciado, y el peso molecular es igual a 36.46 gramos. ¿Listo? ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, vamos a hacer aquí, aquí a mi amigo. Mi amigo. Aquí a mi amigo. Entonces, vamos a poner 9. No guardos. Listo. Entonces tenemos esta nueva triangulito. Vamos a hacer esto. Listo. Tengo este, ¿cierto? ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando, espérame un momento. Me están preguntando el número de, me están dando el dato de 25 gramos, ese vendría siendo W. Me están preguntando el número de moléculas. ¿A cuántas moléculas equivalen esos 25 gramos? Entonces, estamos aquí. ¿A cuántas moléculas equivalen esa cantidad de gramos? Entonces, N0, recordemos que es el número de Avogadro. Veámoslo aquí porque de pronto... Aquí. N, ¿qué va a ser? Y es el número de moléculas. Y es el número de moléculas que sería lo que nos están preguntando. N es el número de moles. N sería el número de moles. Y N cerito sería el número de Avogadro, ¿cierto? Entonces, en este caso, ¿qué nos indica que debemos realizar? Entonces, me están preguntando la cantidad de moléculas. La cantidad de moléculas en este triangulito sería la Y. Entonces, le voy a poner una estrellita a ese, ¿cierto? Entonces, ¿quién me responde qué operación debo hacer acá? Multiplicación. Multiplicación. Vamos a multiplicar el número de moles por el número de moléculas. Pero yo sé exactamente el número de moles. Vamos a mirar acá si me dieron exactamente el número de moles o si me dieron una cantidad de gramos. Me dieron una cantidad de gramos. Entonces, como me dieron una cantidad de gramos, tengo que hacer un factor dimensional. Tengo que cambiar estos 25 gramos, tengo que cambiarlo a moles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo voy a determinar moles? Entonces, lo que tengo que hacer, lo puedo hacer de dos formas.
pero no confundirlos. Puedo utilizar el otro triangulito para hallar el número de moles, ¿cierto? O puedo hacer este factor dimensional, ¿cierto? ¿Cómo lo quieren hacer? ¿Con triangulito o les explico aquí? Aquí hicieron un factor dimensional mezclado. Triangulito. Triangulito. Triangulito, listo. Vamos acá. Resulta que aquí no tengo número de moles, ¿cierto? No sé cuál es el número de moles, porque en ese problema me dieron W, que es igual a 25 gramos. ¿De dónde saqué eso? 25.0 gramos. ¿De dónde saqué eso? Me lo dio el problema, me lo dio la profesora. Me dieron la M mayúscula. ¿Por qué me dieron la M mayúscula? Porque yo la saqué sacando el peso del cloruro, del ácido clorhídrico, y me dio 36, vayan revisando los datos, 36.46 gramos sobre mol, ¿cierto? Y la N no me la dieron, pero con el anterior, y la N la necesito para este ejemplo, ¿cierto? Miren, porque aquí necesito hallar la N. Entonces, ¿cómo la hallo? Con el anterior triangulito, en donde me decía que para hallar N, eso ya después me lo aprendo de memoria de tanto hacer ejercicio, yo ya me voy a aprender que N es igual a W dividido M mayúscula. Es decir, que para hallar esas N, yo tengo que dividir el peso que me dio la profesora en el ejercicio, N, igual, entonces el peso que me dio fue 25.0 gramos, dividido el peso que yo hallé utilizando la tabla periódica, multiplicando la cantidad por el peso de la tabla periódica y sacando la suma. Ese peso fue 36.46 gramos sobre mol. Entonces hago la división, entonces cojo mi calculadora y voy a colocar que N va a ser igual a, y entonces voy a hacer 25.0 dividido 36.46 va a ser igual a 0.68. ¿Qué unidades puedo cancelar aquí? Entonces aquí puedo cancelar las siguientes unidades. Puedo cancelar gramos y puedo cancelar gramos. Las unidades que me quedan entonces son moles. En este caso son moles. Entonces, este paso no me resuelve la pregunta directamente no me resuelve directamente la pregunta que me están haciendo, sino que me permite utilizar este triangulito. Ahora sí, este triangulito voy a utilizarlo. Entonces lo voy a utilizar muy bien aquí. Entonces, ¿qué me dice el triangulito? Que para hallar Y, que es el número de moles, está en mayúscula, Y va a ser igual a multiplicar N, que es el número de moles, que es lo que yo acabé de hallar, por el número de Avogadro. El número de Avogadro. Entonces lo voy a hacer acá. Entonces, Y va a ser igual al número de moles, fue lo que acabé de hallar, 0.68 moles por el número de Avogadro. A ver, ¿quién me dice cuál es el número de Avogadro? ¿A qué es igual el número de Avogadro? 6.02 por 10 a la 23. elevado a la 23. Muy bien, 6.022 o 0, ahí su lado. Puede ser 0.22 o 0.23. Personalmente me gusta 0.23. 0.23. Si ustedes solo usan dos decimales, no hay problema.
por es a la 23. Entonces, a la 23. ¿Cómo hacemos este más pequeñito? ¿Quién me ayuda aquí? ¿Qué le pongo para que lo pongamos más pequeñito y arriba? Que quede como superíndice. Bueno, más pequeñito. Pero para que quede arriba, ¿quién me colabora aquí en Paint? ¿Quién me dice qué le hago? ¿Nadie? Bueno, espere, ya sé qué hacer. Pongámosle otro. 55. Yo aquí peleando cómo hacer el 23 más chiquito. Pero me gusta que hagan ya el resultado. Cuando quiere, quiere. Cuando no quiere, no quiere. ¿Más o menos? ¿Sí se entiende o no? 6.023 por 10 a la 23. Profe. Cuando es así positivo, quiere decir que este número tiene 23 ceros. Imagínense 23 ceros de para allá. 1, 2, 3, 4, 5. 23 ceros es un número absolutamente grande. ¿Estas qué unidades serían? ¿Qué unidades serían? Como esto es ácido clorhídrico, me parece, entonces es una molécula. Entonces, no voy a poner átomos, sino moléculas. Listo. ¿Qué operación tengo que hacer? Entonces, ahora sí cojan su calculadora, que espero que esté en DEC normal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Entonces, vamos a colocar que Y va a ser igual a la multiplicación. Ahora me quedaron chiquitos. Ah, ya sé por qué. Por el tamaño acá. Listo. Y va a ser igual a multiplicar 0.68 por 6.023 y en la calculadora el por 10 lo vamos a cambiar por EXP a la 23 y eso va a ser igual a, en mi calculadora me dio 4. Espero que ustedes también, 0, 9, 5, 6, 4, pero no voy a colocar todos esos números, sino solo 2. Es por 10, o exponente, por 10 a la 23. Entonces, vamos a cambiar este más pequeño. Ah, no, dijimos que lo íbamos a hacer, era diferente. Dijimos que lo íbamos a hacer de la siguiente manera. Y le vamos a hacer más chiquito. Todo lo que tiene que hacer uno cuando no tiene un tablero a la mano. Listo. ¿Les dio así, niños? Dígame que sí. Dígame que sí. Sí, profe. Sí, señor. No, profe. Señora. Sí, señora. Celebramos por todos los que dijeron que sí. Tanto, sí. ¿Quién dijo que no? ¿Quién dijo que no? Profe, qué pena una pregunta. Es que en la guía hace otro número. ¿No importa? Sabes que estoy notando que hice esa copia y hay resultados que no corresponden. Sin embargo, voy a revisar la versión que bajé de la calculadora, pero fue el dato que me dio, utilicé bien los números, 0.68. Y noté que en el anterior también dio diferente. Entonces es cuestión de pura calculadora. Si en algún momento hay algún error de calculadora, que sea la calculadora la culpable, yo se los pasaría. O sea, digamos que les pondría bien el punto. Pero si el problema es de procedimiento, ahí sí no les puedo pasar.
¿Sí me entiende? Uno puede meter mal el dedito y pues no le quedó en 100, ¿cierto? Pero se le valora porque hizo una actividad bien. Pero otra es la cuestión si no hago el ejemplo bien. ¿Listo? Pero en general sí debía dar este. En general los decimales no quedaron bien, pero de resto sí quedó bien. ¿Sí ven? Era 4, la unidad grande era 4. Lo que dio mal fue como la aproximación, es que a veces las aproximaciones que hacen las calculadoras son automáticas o en algunos casos no son automáticas. ¿Listo? ¿Y qué faltó acá? Mire que a todos aquí también le faltó a la 23. Entonces, sí, esta copia que hice acá me quedó mal, por eso no hay que hacer copias. Pero entonces, el resultado de la unidad, miren que la unidad sí fue el mismo 4. ¿Sí notas? ¿Quién era? ¿Laura? ¿Era Laura? Me parece, o la voz a Laura. ¿O quién era la que me estaba preguntando? Sí, profe, era ella. Ok. Ay, gracias, Nelly, por contestar. Listo, entonces Sí, la profe, unidad sí era. La unidad es el mismo 4. ¿Qué es lo que pasa con los decimales? Que a veces hay calculadoras que las programan para hacer lo que hacen los bancos que le cierran a la siguiente decimal para poder cobrar más, digamos. En nuestro caso, cuando vamos a un banco. Pero hay otras calculadoras que no hacen esa aproximación de 1. ¿Listo? Bien, ahora vamos con la actividad. Entonces, ¿cuál es la actividad? Yo no sé si la copié toda acá o mejor vamos a buscarla. Esto, niños, tómenla aquí pantallazo o tomen apuntes. Aquí que hice utilizar los 2 triangulitos con ustedes, entonces me voy a ir con los triangulitos porque sé que les gustó más que el factor dimensional. El factor dimensional es un poco, a veces es más fácil. Si vieron que en el anterior solo hicieron un ejercicio, porque en el factor dimensional se pueden mezclar. Y aquí pues sí tuvimos que hacer 2 procesos aparte. ¿Listo? Entonces, ¿ya puedo quitar esta imagen de acá? Sí. No, sí, profe. A ver, un minutico para que la compañera la copie o hagan el pantallazo para hacer este ejercicio que fue el de ejemplo. Y vamos a ir a los ejercicios, todos los voy a leer, y les voy a indicando qué tienen que hacer, pero ustedes son los que van a resolverlo, ¿listo? Entonces les quedaría esta media horita para que los resuelvan. Y la próxima clase vamos a socializarlos para saber si nos quedaron bien o mal. Lo vamos a hacer rapidito porque vamos a ver temperatura. Claro que temperatura es un tema mucho más fácil porque las ecuaciones ya están listicas y es mucho más fácil. ¿Listo? Este de pronto sí nos toca, que tapo que me están preguntando aquello, cuál tengo que tapar, qué operación tengo que hacer. Este de pronto me toca pensar un poquito más, pero el de temperatura sí es simplemente cambiar la cantidad, que hacer el cambio de unidades que necesito de Kelvin a grados centígrados o dependiendo de lo que le indique el problema la docente. Listo. Vamos entonces a hacer lo siguiente. La actividad. Ay, espérate. Acá. Entonces decimos guía número 2. Vamos a revisar de la guía número 2 dónde vamos, qué hemos hecho, qué nos falta hacer. Entonces esta es la guía número 2. ¿Están viendo todos la pantalla? Sí, señora. Sí, profe. Sí, señora. Listo. Este ya lo hicimos, ¿cierto? O sea que de este cuadrito me tienen que mandar foto a más tardar el 26 de febrero, ¿cierto? Este ya lo hicimos. Este era como la explicación. Estas son las explicaciones. Y esta es la actividad. ¿Listo? Vamos aquí con esta actividad. Voy a leerlas. Con esta actividad terminamos la temática de moles y de moléculas.
Entonces, la mol, recuerden que es la cantidad que me permite hacer cálculos con una unidad como más pequeñita, porque si bien ese número de Avogadro es absolutamente grande, pero muchas veces lo vamos a tener que utilizar, pero es más fácil en química hablar de moles que hablar de la cantidad de átomos o moléculas que puede tener una sustancia, porque son demasiadas. Entonces vamos a leer el primer ejercicio. Entonces dice, realiza los siguientes ejercicios demostrando los resultados. Es decir, que no me vayan a poner solamente la respuesta, porque ¿qué pasa? Si hubo un problema con la calculadora y no me da la respuesta que yo tengo o cercana, pues le pongo mal, ¿cierto? Mientras que si yo veo que tienen un procedimiento, yo le voy a poner puntos y no le voy a poner como 0, sino que le voy a dar un puntaje a eso que usted hizo. Entonces dice, ¿cuántas moles contiene 245.2 gramos de hierro metálico? Está absolutamente fácil. Pongan atención. ¿Qué tienen que hacer? Tienen que utilizar el triangulito de gramos, el triangulito de moles, ¿cierto? Y tienen que dividir 245 gramos entre el peso del hierro, que ya sabemos que es 55.84. Lo dividen y ahí ya les da el resultado del número de moles. ¿Todos vamos ahí? ¿Todos pensaron que tenían que hacer lo mismo? Sí, señora. Señora. Listo, muy bien. Entonces, utilizo el primer triangulito. Y lo mismo, divido, este es el peso que me da la profesora, ese peso que me da la profesora es el W, mientras que la M es el peso que yo saco de la tabla periódica. Si es un solo elemento, no hay problema, solo utilizo ese. Pero si es un compuesto, entonces ahí sí yo tengo que hacer, antes en el año pasado hacíamos cantidad, peso total, esa tablita para sacar el peso molecular. Ahora dice B, ¿cuántos átomos están contenidos? ¿Cuántos átomos? Entonces, ¿cuál triangulito tengo que utilizar? ¿El primer triangulito o el segundo triangulito? ¿Qué triangulito El tengo que primero. usar? ¿Cuántos átomos? El primero. El segundo. El segundo. Ah, el segundo. ¿Quién fue la que dijo que el segundo? Laura Yara. Laura, muy bien, Laura. Puntico aquí para Laura, aquí lo anoto porque ¿cuántos átomos? En el primero hablaban de moles, de gramos, pero no de átomos. ¿Cuántos átomos? Acuérdese que es la Y. Laura Yara. ¿Cuántos átomos están contenidos en 4.25 moles? Aquí ya me dieron las moles, o sea que el ejercicio que hace poco expliqué, me ahorro lo del primer triangulito y me voy de uno al segundo triangulito. 4.25 mol de manganeso. Y saco el peso del manganeso. ¿Dónde lo va a sacar? Pues de la tabla periódica. ¿Listo? Manganeso. Entonces, ¿cuánto pesa? 54.93. Hago la operación, ¿cierto? Esa operación es división o multiplicación. A ver, ¿quién me dice? Vamos al triangulito y lo miramos. ¿Quieren que expliquemos este? Es una división. ¿Explicamos este? ¿Hacemos este ejercicio entre todos? Sí. Sí, profe. Vamos a irnos aquí un momentico a nuestro triangulito. Entonces, me dieron moles. Este es el segundo triangulito de moléculas. Me dieron las moles, la N, me dieron las moles, ¿cierto? Y este es el número de Avogadro. Mírenlo acá. Este es el número de Avogadro, ¿cierto? Como ya me dieron las moles, falso, yo ya no tengo que mirar entonces en la tabla periódica del peso. Ya no me importa el peso. Lo hubieran necesitado si no me hubieran dado las moles.
Y me están preguntando las moléculas, ¿cuántas moléculas o átomos? La Y me sirve para átomos o para moléculas. Entonces tapo la Y. ¿Qué operación tengo que hacer? Multiplicación. Multiplicación, por eso que me estaban diciendo que división. Pero no hay problema, me encanta que respondan porque a veces me siento hablando con el computador. Entonces, chévere que esté con ustedes y que me estén respondiendo. No hay lío, corregimos. ¿Qué operación? Multiplicación. ¿Qué voy a multiplicar? Vamos aquí. Voy a multiplicar los 4.25 moles por el número de Avogadro. 6.23 por 10 a la 23. Y ese resultado lo coloco como la cantidad de átomos. Una multiplicación. Acá hicimos división. Acá, multiplicación. Ahora me dicen acá, ¿cuál es la masa? ¿Cuál es la masa de 10.0 por 10 a la 9 moléculas de SO? Entonces, miren que aquí me están preguntando la masa. Para saber la masa, entonces yo me voy a ir aquí en el triangulito. Entonces, para saber la masa, entonces, en este caso, me dan la cantidad de moléculas. Me dan la cantidad de moléculas. Entonces, me dan la Y, la cantidad de moléculas. Sé el número de Avogadro. Sé el número de Avogadro. Y hallo las moles. Cuando halle las moles, me voy para aquí y hallo los gramos. ¿Por qué? Porque tendría las moles, tendría la M, que sería lo que sacaría de la tabla periódica, y hallaría la W. Entonces aquí, primero, hallo las moles haciendo una división entre la cantidad de átomos y el número de Avogadro. Aquí. Si no entiende muy bien, igual después cuando empiecen a hacer el ejercicio, si quieren ver este video, yo lo subo a YouTube, ya les digo dónde los estoy subiendo para que lo vuelvan a ver. Entonces el primer paso es hallar moles. Luego de que yo haya moles, entonces me voy a este triangulito, ya hallé las moles y tengo la M. ¿De dónde saco la M? Saco la M de la tabla periódica del peso. Y averiguo esto, entonces aquí hago una división entre Y y el número de Avogadro, y aquí voy a hacer una multiplicación entre las moles que acabé de hallar por el peso de la tabla periódica, y ahí hallo los gramos. ¿Listo? Cuando estén con el lápiz y el papel, lo van a empezar a hacer. Si no, me preguntan por WhatsApp, también les puedo pues estar indicando. ¿Listo? Seguimos. Ahora dice, ¿cuántas moles de oxígeno están contenidas en 40 gramos del gas de oxígeno a 25 grados centígrados? Estos 25 grados centígrados, y si hay más, pues hay, esos datos de temperatura no me importan, los datos de temperatura, ninguna de los dos triangulitos está, solo me está dando una información adicional, no los utilizo para nada. ¿Cuántas moles de oxígeno están contenidos en 40 gramos? En este ejercicio tengo que utilizar el primer triangulito o el segundo triangulito. ¿El segundo? ¿Cuántas moles? El primero. El primero. Sí. Ya no hay punto porque si no es blanco es negro, como solo tenemos dos opciones. Sí. Ahí sí, dimos. Acá, ¿cuántas moles? N. Miremos el primer cuadrito, el primer triangulito. ¿Qué tengo en el primer triangulito? Moles, peso que me dan el problema y peso que tengo que sale de la tabla periódica. Entonces tengo moles, gramos y gramos mol. Por ahí hay un micrófono abierto para que lo cierren, por favor. ¿Qué tengo en el segundo? Moles, número de moléculas o número de átomos
¿Por qué número de moléculas o número de átomos? Si estoy hablando de átomos, pues número de átomos. Si es un compuesto, pues le digo número de moléculas. Y NO es el número de Avogadro, que puede ser moléculas o puede ser átomos. Ahí no se me confundan. Yo a veces digo átomos cuando estoy hablando de un solo elemento y digo moléculas cuando estoy hablando de elementos unidos entre sí, de compuestos. ¿Listo? Entonces, para ese ejercicio necesito usar este primero, porque me están preguntando moles y me dan el resto de datos. Listo. ¿Cuántas moléculas? Mire, este era moles y este es moléculas. ¿Cuántas moléculas de oxígeno están contenidas en 40 gramos de oxígeno? Entonces, esta es moléculas, es del segundo triangulito. Pero como no me dan el dato en moles, sino en gramos, yo tengo que pasar estos gramos a moles con el primer triangulito. ¿Listo? Ahora, siguiente, 584 gramos de hidróxido de sodio a moles, primer triangulito. 7.5 moles de sulfato de hierro a gramos, primer triangulito. 80 moles de óxido de aluminio a gramos, primer triangulito. 430 gramos de dióxido de carbono a moles, primer triangulito. 8 moles de óxido de mercurio a gramos, primer triangulito. Entonces, primer triangulito, primer triangulito, primer triangulito, primer triangulito, primer triangulito, mezclado como el ejemplo que les hice en Paint. Este es tal cual, el ejemplo de Paint. Entonces, pilas, ahí póngale dibujito de Paint, ahí póngale ahí algo. Primer triangulito, ¿cuál es la masa? Segundo triangulito, también este es mezclado. Entonces, este es mezclado, a veces el que se mezcla más es el del segundo triangulito. ¿Cuántos átomos? Segundo triangulito solito. Este sí no es mezclado, solito el segundo triangulito y primer triangulito. ¿Listo? Ya les soplé cuál tienen que usar. Ahora ustedes tienen que hacer manos a la obra. ¿Listo, niños y niñas? Entonces, de tarea para el lunes, si es el lunes, tienen todos estos días para que piensen, mediten, vuelvan a ver el video. Y ahorita les digo dónde es. Calculen, revisen la calculadora, todo. Entre ustedes digan cuánto le dio, le dicen a su mejor amiga cuánto le dio a usted, cuánto me dio a mí. Pregunte. Nos vemos entonces el lunes con esta tareita de estos. Ya le escucho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ejercicios. 10 ejercicios para el lunes. No me los mandan todavía en foto. Todavía no me los mandan en foto porque acuérdese que las evidencias me las van a mandar hasta el 26 de febrero. Cuéntame, ¿quién estaba preguntando? ¿Jeffer o quién me estaba preguntando? Sí, profe, profe, ¿es necesario el triangulito? Es que pues yo me acostumbré a hacerlo como el modo directo. No es necesario el triangulito, pueden hacerlo con factor dimensional, que era el que más les explicaba yo en el colegio, pero pues desde aquí se me hace más fácil explicarles este. Pero lo pueden hacer por factor dimensional. Y ahí van mirando qué necesita cancelar. Listo. Listo, mis niños y mis niñas queridas de décimo. Nos vemos entonces el lunes. Condición para socializar, que hayan hecho la tarea. Porque si no hacen tarea, no socializamos. ¿Listo? Bueno, profe. Entonces, un abracito, cualquier cosa. En este momento por WhatsApp estoy un poquito ocupadita porque hasta ahora estoy empezando a revisar todas las guías 1, por lo que abrimos el espacio para entregar más. Entonces, hasta ahora estoy en esta semana dando clase y calificando la guía 1. ¿Listo? Pero si tienen preguntas, las pueden hacer. Ojalá esté desocupadita con el WhatsApp. ¿Listo? Un abracito, se cuidan. Nos vemos entonces el lunes, profe, niños. cuídese. Chao, juiciosos. Chao, profe. Chao, gracias. Hasta luego. Hasta luego, juiciosos. Profe, ¿dónde dejó el video? Ay, no les dije. Miren, aquí lo tengo acá. Estoy todavía compartiendo pantalla.
Sí, Sí, señora. profe. Aquí. Entonces ustedes van a encontrar, espere que está como demorado esto. Aquí ustedes van a buscar la fecha de hoy. Mire, estos son los que he subido. A ver, ¿sí las ven? Sí, profe. Entonces, ¿qué van a buscar? Por ejemplo, van a poner química. Ay, es que esto se... Si ven acá, química, 10º del 10 de febrero del 21. Química de 11. Química de biología. Química de 11. Y aquí yo voy a subir uno que se va a llamar química de 10º con la fecha de hoy. Y ahí lo buscan. Si de pronto necesitan la URL, me avisan y yo se la saco apenas. Es que toca subirlo. Todavía no lo he subido porque esto se demora un poquito en bajar. ¿Listo? Pero entonces, ¿cómo lo empiezan? Lo buscan con clase de química, no sé qué. Todavía no lo he abierto mucho al público, pero mire que sí, lo han estado por ahí observando. ¿Listo? Si necesitan la URL, entonces me tocaría pasárselas, pero entonces me toca por ahí mañana. ¿Listo? Porque es que todavía no lo he subido hasta que termine de grabar. ¿Listo? ¿Listo, muchachos? Listo, Bueno, profe. profe, Profe, gracias. Bueno, entonces hasta luego. Hacen la tarea, se cuidan, chao. Chao, profe. profe, Te cuidas. Bye. Ay, gracias. ¿Me ibas a preguntar algo? sí, profe, ¿cuál es su número de WhatsApp? Que yo no la tengo. Ah, bueno. Entonces, espere que es que yo no me sé ese número, pero entonces ya se los doy. Es 300. Espérame un momento. Ya. 304, 241. ¿Estás anotando?